Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues nada, empezamos con ¿qué es una fracción? Fíjate que está en rojo bien grande, ¿ok? En esta área de acá. ¿Qué es una fracción? Esto que está aquí, ¿ok? Pues la parte de un todo, es la parte de un todo, ¿ok? Y fíjate que aquí dice, y se representa como sigue, se representa como f es igual a un numerador dividido el denominador, numerador y denominador. Fíjate que a esto se le conoce como fracciones. Antiguamente se le decía quebrados. En mi país, en España, la fracción es igual a un numerador y un denominador, ¿ok? El numerador, ¿ok? El numerador es el número que va a haber ahí, es el que cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y el denominador es el número dominante o el todo. Por ejemplo, bueno, bien importante, el numerador y el denominador, ¿ok? Son dos elementos que pertenecen a los números positivos, ¿ok? Pertenecen, this is half to the positive numbers. Pero descartamos, sacamos el 0 y los números negativos, ¿ok? Y sacamos los números negativos. ¿Estamos claros? Mira este rectángulo que lo he dividido en 7 partes. ¿Por qué en 7 partes? Pues porque quise, oye, ¿qué es un 7? Un 7 es un número primo. ¿Te acuerdas que te dije que te tienes que aprender las tablas de multiplicar? Los números primos por lo menos tienes que saber por lo menos los primeros 10 aquí en aritmética. En álgebra te van a... posiblemente los primeros 16. Un séptimo. O sea, este es un séptimo. Esto es un séptimo. Esto es un séptimo. Esto es un séptimo. Esto es un séptimo. Cada cuadrito es un séptimo. Esto es un séptimo. Y esto es un séptimo. Fíjate que el todo, esto que está aquí, el todo, ¿ok? Esto que está aquí, mira, esto que está aquí, ¿ok? El todo son 7 pedazos. Pero si yo cojo en los 7 pedazos en el numerador, esto me va a dar 7 dividido entre 7, 1. Un bizcocho, si fuera un bizcocho. Una pizza, si fuera la pizza. ¿Ok? Por lo tanto, esto está dividido en un todo, que es 7. Pero el numerador no puede ser 7, porque entonces no sería una fracción. Por eso esto es igual a 1, porque no es una fracción. Estamos claros, ¿verdad? Esto es bien importante que lo entiendan. Entonces, si yo cogiera un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, esto sería, está la flecha, 4 séptimos. Esto es una fracción, porque el numerador, que es esto que está aquí, ¿ok? Es lo que yo estoy cogiendo. De 7 pedazos que hay en el bizcocho, yo me comí 4. Y como me comí 4, ahora este bizcocho es una fracción. Tiene 4 pedazos menos porque yo los cogí. Me apoderé de ellos porque me los comí. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que me comí? 4 séptimos. Yo me comí 4 séptimos. ¿Ok? 4 séptimos. Estamos claros, ¿verdad? O sea, espero que no tengan ninguna duda. Pues por eso es que se llama fracción.
Por eso que se llama fracción, porque si no sería un entero, ¿ok? Sería un entero. Ok, vamos ahora a ver la clasificación de las fracciones. Esto es otra cosa muy importante para que tú entiendas qué es una fracción. Cuando tú la veas, tienes que conocer esos nombres, esa clasificación, para que reconozcas qué fracción, qué tipo de fracción es. Pues una fracción propia es aquella que el numerador, vamos a ver, que el numerador es menor que el denominador. Es menor que el denominador. Como por ejemplo, qué sé yo, 2 octavos. ¿Ok? Esto es una fracción propia. Una impropia es al revés. O sea, el numerador es mayor que el denominador. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? Que el denominador. Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, 24 tercios, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto que te estoy diciendo en Estados Unidos es lo que te enseñan en cuanto a las fracciones. Son estas 5 formas. ¿Ok? Los países latinoamericanos, en España, ahí también te enseñan la reductible, la irreductible, la decimal, la común. Ellos lo explican todo eso que nosotros aprendemos aparte en esas áreas de Latinoamérica y Europa. Ellos lo mezclan y lo enseñan junto con estas formas. ¿Ok? Es bien importante que lo tengas en cuenta si eres extranjero y vienes a estudiar acá. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que seguimos. Luego tenemos las fracciones que son mixtas, ¿no? Y las fracciones mixtas son, lo explican de esta forma, para que, sobre todo en la escuela elemental, que por ejemplo 1 más 1, ¿ok? Más un medio, para que los muchachos lo entiendan, y yo te lo explico a ti igual, sería a 2, ¿verdad? Más el 1 medio. Pero a su vez, esto es igual, ¿ok? A 1, 2 y 1 medio. 2 enteros y 1 medio. ¿Qué es lo que sucede? Aquí te lo enseñan como que es más, ¿ok? Que se suma, porque sabes que tú, para convertirlo entonces en una impropia, tendrías que multiplicar 2 por 2, ¿ok? Este 2 por este 2, ¿ok? Se multiplicaría y luego el resultado se lo sumas al numerador. Esto sería entonces una suma, ¿ok? Es importante que entendamos el proceso de por qué esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí es una suma y esto es una multiplicación. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces, si lo convertimos en una impropia, ¿ok? Entonces sería que 5 medios, ¿ok? Estamos claros ahí. Bien, como te tienes que haber fijado, esta pregunta, esta forma la acabamos de explicar aquí mismo, ¿ok? Un número mixto, este número mixto lo hemos convertido, ¿ok? O lo hemos cambiado a una fracción, ¿ok? Impropia, ¿cierto o falso? Pues claro. Entonces, como ya esto está explicado, vamos a trabajar con cómo convertir una fracción a un número mixto, pero quiero explicar la forma de cómo se hace, ¿ok? Me explico. 9 medios, ¿ok? Este número lo tenemos, que es una fracción impropia, a convertir
en un número mixto, ¿ok? Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Ok, 2 lo ponemos fuera de la casita. Voy a dividir como se hace en Estados Unidos, ¿ok? Novenos, 2 novenos, ¿ok? Déjame cambiar esto, si no te molesta, en hacerla un poquito más pequeña la casita. Noveno. Entonces, vamos a dividir como se divide en Estados Unidos. ¿Cuántas veces cabe el 2 dentro del 9? Pues cabe 4. Y este 4 lo vas a multiplicar por el 2. ¿Ok? Esto lo multiplicas por esto. El 4 por 2 es 8. Te tienes que saber las tablas de multiplicar. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces restamos y sobra 1. ¿Ok? Este 1, este 4 y este 2, ¿ok? Van a ser el número mixto. Vamos a ver cómo se pone. Esto va a ser igual, lo voy a poner aquí. 9 medios. Va a ser igual después de hacer la división en este número que está aquí. Va a ser el entero. El resto, que es el 1, este 1 que está aquí, va a ser el numerador. Ponemos la rayita de la fracción. Y el 2, ¿ok? Que es el denominador de la fracción impropia, va a ir como denominador nuevamente. Y este es el número mixto. Así es que se hace. Oye, si tú eres, qué sé yo, latinoamericano, donde se usa la división en forma diferente, la forma diferente es que se divide de esta forma. 9, la casita se hace así, se pone el denominador dentro de la casita, ¿ok? Este es el denominador y este es el numerador y este es el denominador. Se divide de la misma forma. ¿Cuántas veces cabe el 2 dentro del 9? 4 veces. Y se multiplica 4 por 2, 8. Y allá en Europa lo hacen de mente, ¿ok? Y dicen que 1. Tú lo puedes hacer diferente. Lo puedes hacer diferente, ¿ok? Puedes hacerlo así. Menos 8, la multiplicación, y es 1. Y es lo mismo, ¿ok? Este va a ser el número entero, este va a ser el denominador, y este que está aquí va a ser el numerador, ¿ok? Es una forma diferente de dividir, pero aquí en Estados Unidos dividimos de esta manera. ¿Estamos claros? Pues nada, si el video te ha gustado, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, suscríbete si no te has suscrito a mi canal y marca la campana. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.